El Gobierno de la Tarde. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el Gobierno de la Tarde. Inicia en este momento a las 3 en punto. Hoy es martes 12 de marzo. Avanza bastante rápido el año 2019. Las buenas tardes para los integrantes de este equipo, don Andrés L. Mateo, Eduardo Núñez, José Luis Mendoza, Emil Chireno, que viene los lunes, y a partir de las 5 de la tarde todos nuestros compañeros que se integran también a esta mesa junto con quien les habla, Yulisa Céspedes. Para nosotros es un verdadero honor. Buenas tardes, don Andrés, Eduard y José Luis. Buenas tardes, un saludo cordial a los oyentes del Gobierno de la Tarde y a los amigos que nos siguen por el chat de la Z101 interactivo. Frecuentemente damos noticia de nuestros seguidores en el chat de la Z101. Muy buenas tardes a todos, a quienes nos escuchan y a nuestros seguidores en las redes sociales. Bueno, estamos una vez más a la carga, una semana que avanza y una actualidad que, como siempre, se mantiene bastante activa, generando muchísima información y donde estamos nosotros, por supuesto, para tratar de vertir aquí nuestra idea sobre ella, nuestras opiniones, todo aquello que entendemos es importante para el resto de la sociedad, para lo que es nuestro país y su avance. Así que estamos una vez más con ustedes y esperamos hoy tener una estadía aquí en este primer segmento hasta las 5 que pueda ser satisfactorio para toda la gente. Quiero en esta introducción aprovechar, Yulisa, para, de manera un poco tardía, pero igual bastante sentida, dar nuestro pésame de manera pública a dos estupendos personajes de los medios de comunicación y los dos personas con las que incluso personalmente hemos tenido una gran relación. Primero, la tristeza por el fallecimiento del padre de nuestro gran amigo y colega de la crónica deportiva, Jansen Pujols, editor deportivo del periódico El Caribe. Jansen es un gran trabajador, su padre siempre hacía mucha mención de su padre, que había sido un trabajador agrícola y que llegó a tener una larga y fructífera vida y que culminó este pasado fin de semana, así como también expresando esta tristeza por el fallecimiento justo el mismo día del padre de José Pío Santana. José Pío Santana es un radiofusor, correctamente, padre de una generación de comunicadores entre las que me cuento, que tuvimos la oportunidad justo en su medio de comunicación de crecer, y se ha dedicado al mundo de la comercialización de eventos deportivos, donde ha tenido mucho éxito. Yo diría que uno de los éxitos más extraordinarios fue convertir, por ejemplo, la transmisión de las Copas del Mundo de Fútbol en un evento rentable, en un evento que en nuestro país es todo un fenómeno, tomando en cuenta que no es el deporte más practicado del país, pero que cada 4 años con cita llama la atención de los dominicanos. Hasta hace unas cuantas ediciones era él quien se encargaba de hacer ese tipo de montaje y bueno, lo hizo con muchísimo éxito. Desde aquí, pues nuestro más sentido pésame también. No estábamos en el momento para hacer extensivo esa información y hoy con un poco de tardanza, pero insisto, con mucha sinceridad y de corazón lo hacemos, aprovechamos este acceso a los micrófonos. Y nosotros nos sumamos como equipo a ese pésame que das, José Luis. Vamos a dar lectura a nuestro boletín informativo, el primero de la tarde, cortesía de nuestro diario Z Digital. El Ministerio Público realiza un allanamiento hoy en la residencia del diputado de Montecristi por el Partido Revolucionario Moderno, Bernardo Alemán Rodríguez. Detalló que el allanamiento se ha ejecutado mediante una orden judicial en la residencia de Montecristi con el propósito de obtener evidencia que lo vinculen a una actividad ilícita que ya había sido denunciada previamente. Inclusive aquí en el Gobierno de la Tarde la denunciamos en 2 ocasiones. Se trata de delitos sexuales y violencia intrafamiliar contra 2 niñas menores de edad. Nice. El allanamiento fue realizado con el propósito de obtener evidencias que los vinculen a esta actividad y que permitan demostrar su responsabilidad penal. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que este caso se inicia ante denuncias formales de 2 familias afectadas y se encuentra en la fase de instrucción en la Suprema Corte de Justicia porque el diputado goza de jurisdicción privilegiada. Se le ha dictado también una orden de conducencia, una orden de arresto, pero como tiene no solo jurisdicción privilegiada, sino que se encuentra en medio de una legislatura, no puede ser arrestado hasta que se termine en julio. Esperamos que en ese momento se ejecute.
La Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, rechazó este martes la solicitud de modificación de la agenda legislativa hecha por el bloque legislativo del PRM para conocer 2 resoluciones que buscan la interpelación del Procurador General de la República. La solicitud de modificación fue realizada por el diputado de Santiago, Robinson Díaz, quien explicó que las resoluciones buscan que el procurador responda sobre su actuación en el Consejo Nacional de la Magistratura. También buscan que explique las licitaciones contratadas para suplir el aumento de las cárceles del país por un monto de 500 millones de pesos. Las principales entidades de gestión hídrica del país afirmaron este martes que hay reservas de agua suficientes para mitigar la sequía y que no hay necesidad de declarar un estado de emergencia, informó el Ministerio de Economía. Así lo manifestaron los directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Horacio Mazara, y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández. El gobierno, a través de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, implementa planes de mitigación encaminados a reducir el efecto de la sequía que afecta el país, aseguró el ministro de Economía Isidoro Santana, que preside esta institución de gestión hídrica. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Pepe Abreu, aclaró que lo que le planteó a los empresarios en el Comité Nacional de Salarios es que no se puede llegar a un acuerdo en torno a un aumento que sea menor de lo acordado en el año anterior, que fue un 20%. Nunca podría ser menor a lo que se pactó anteriormente, que fue ese 20%, precisó el señor Abreu esta mañana en una llamada telefónica al gobierno de la mañana. Puntualizó que la propuesta era de un 30% de aumento salarial, pero que el sector empresarial no planteó nada más que un alegato de que este valor era muy alto. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó este martes de la apertura de una investigación en contra del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por su presunta responsabilidad en la crisis eléctrica que vive el país desde el pasado jueves. El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación, decía el fiscal general, contra el ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al Sistema Eléctrico Nacional, SEN, dijo Saab desde el Tribunal Supremo de Caracas. Ahora se perseguirá a Guaidó. Recuerden que todas estas informaciones pueden ser ampliadas por ustedes a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales para Facebook, Twitter e Instagram con el usuario @ZDigital. También usted puede ser de nuestro equipo de interactivos entrando solamente a nuestro canal de YouTube también con el mismo nombre Z Digital. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso venimos con el inicio del programa con los comentarios y los análisis de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Iniciamos con el Gobierno de la Tarde, ya son las 3:10. Los ojos del país están en las expectativas por la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Debe comenzar ahorita ya. A las 4 de la tarde, asimismo, dentro de unos 46-7 minutos, luego de la confrontación sostenida con el procurador y la jueza de la Suprema. Recuerden que el diferendo provocó revuelo en diferentes sectores que han planteado al presidente Danilo Medina no solo la sustitución del procurador, sino que ahora el PRM lo anuncia desde ayer que solicitará en la próxima reunión del Consejo, esta de hoy, que se acoja a la recusación hecha por la magistrada al procurador. Además, dijeron que solicitarían que sean rechazadas las acusaciones hechas por el procurador y que ésta sea consignada como la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, esto es bastante curioso porque decía Carmen Inver Brugal en un artículo extraordinario ayer en el periódico Hoy, hablaba sobre un precedente y esa historia que tiene Miriam Germán como jueza y los enfrentamientos que antes ha tenido con otros poderes fácticos y cómo los ha enfrentado. Y decía ella que en esa ocasión, producto tal vez del contexto, no había visto a tanta gente deseosa de colocarse el trofeo en el hombro, de defender a Miriam Germán como ha ocurrido ahora. Ahora, en esta carrera extraordinaria, de gente que, por cierto, hasta hace unos días no le importaba mucho ni el Estado de Derecho ni el garantismo, cuando se hablaba de otros casos, y sobre todo yo cité uno de ellos, el caso de Venezuela. Ahora decía Carmen Inver cómo la misma Miriam de seguro tiene defensas que no agradece. Un caso que pongo sobre eso es el siguiente.
El PRM, un partido donde tengo muchos amigos y del que todo el mundo sabe hemos estado bastante cerca y estamos, no puede ahora exigir el día de mañana jueces apolíticos. Le está dando un matiz político a su apoyo. Y lo está haciendo, atención, con una jueza que todos estamos de acuerdo, debe seguir en el más alto de los tribunales y tiene todos los méritos con o sin el apoyo de un partido político para estar allí. Pero va a ser interesante, sin dudas, insisto, cuando todo esto culmine y las aguas vuelvan a su nivel. El apoyo ¿Cómo no es... desdecirse? El apoyo no es apolítico. A mí me parece que no es un apoyo político, es un apoyo partidista, que es quizás una cosa completamente diferente. Ese es un escenario político. Ninguna otra decisión que emane de ahí tiene un carácter que no sea político, porque es un partido político el que dirige el Consejo Nacional de la Magistratura. Y todos sus integrantes son políticos. Es una integración de elementos políticos vinculados a la estructura del Estado, un elemento fundamental que es la justicia. O sea que el apoyo realmente es partidista y quizás eso tenga un contenido que sea negativo para Miriam porque ella no lo necesita. Exacto. Ella tiene por sí mismo, y tú Basta y citas a so- Carmen y so- Brugal, a Carmen Inver Brugal, que está en la Junta Central Electoral en este momento. Y yo quisiera citar un artículo de su hermano, Segundo Inver Brugal, que salió ayer en Acento. Y en mi comentario de hoy no lo citaré, pero sí haré referencia a la necesidad de que se lea ese artículo. Es un artículo de reflexión muy profundo respecto del caso de Miriam Germán. Porque aquí hay también mucha gente que hace el análisis de los acontecimientos y se sitúa frente a ellos, descomponiéndolo. La palabra análisis supone descomposición De algo en analítica. todas sus partes. Separar en partes. Por lo tanto, el que analiza, descompone lo que estamos viviendo, un poco que hoy yo lo trataré también en mi comentario, y no le mete el factor político, obviamente que no se va a topar con la verdad. Por lo tanto, es partidista lo que el PRM hace, y político es todo el cuestionamiento que se puede hacer al hecho en sí mismo. Eso es así. Bueno, yo quería hablar de Casandra Damiró. Hoy casualmente, antes de Casandra, don Andrés, no quería que pasara desapercibido porque Casandra es un personaje tan grande que puede eclipsar, a veces sin quererlo, a otros. Un día como hoy nació en 1926 Minerva Mirabal, Ah, claro, cierto. que Es verdad. hablando de la mujer, habría que preguntarse en qué lugar podría posicionarse. Yo sé que ese es un ejercicio siempre muy crudo y difícil, hacer los famosos tops, eso es muy anglosajón, el 1, el 2, el 3. Pero sea cual sea el ejercicio que se haga, tiene que estar colocado en un lugar muy importante pero claro que sí. en cuanto a lo que generó, en cuanto a lo que inspiró, en cuanto a lo que significó su vida, su muerte. Su valor de símbolo. Óigame, en sí misma es una historia extraordinaria. De las claro. primeras mujeres que se Con protagonismo. graduada en doctora de Derecho. En este país. En este país. Casi Y nada. hizo un trabajo sobre el principio de retroactividad de la ley. ¡Wow! O sea, Así es. Un Y- día como hoy, era lo que quería decir, nació Casandra Damirón. Hoy hay una serie de celebraciones que se van a hacer con motivo de el nacimiento de Casandra Damirón, que nació el 12 de marzo del año 1919 y que en el año 39 vino a la capital desde Barahona con 20 años, se incorporó a esa orquesta que entonces era famosa, la Orquesta Antilla, y que dirigía Luis Rivera, su esposo, su futuro esposo que iba a ser después. Entonces comenzó un trabajo de exploración de las características de la música típica dominicana. Y es importante decir algo, porque tal vez mucha gente piensa que el merengue es el género musical dominante durante toda la historia de la República Dominicana. Y no es así. Hubo una etapa, por ejemplo, en la que la salve era el tono esencial que distinguía a los dominicanos. Ahí, y ahí están los escritos de Francisco Ulises Espaillá defendiendo la salve y la tumba como los ritmos frente al autóctonos. merengue. Frente al merengue, que era lo raro. Exacto. Y no solo eso, Espaillá hizo algo más. Espaillá
catalogó al merengue como procaz, como Sí, sí, sí. indecente, Lascivo. Como la música urbana de como hoy. lascivo. Como lascivo. Mover la cintura en esa época era una cosa. Lo catalogó como lascivo y Ofensivo. todo Pero eso. claro. Y no solo es para allá, sino una enorme cantidad de cronistas que son figuras importantes de la historia de la cultura dominicana. Sí, pero el Juan condenaron al Gomero merengue. era un merengue de tigre en esa época. Bueno, ahí viene entonces la importancia de Casandra, a quien voy a contar alguna anécdota, pues yo la conocí personalmente. Qué bien. Casandra comenzó entonces, a quien llamaron la soberana de la canción dominicana, tratando de estilizar algunos ritmos provenientes de la salve y bailando salves, ¿no? Casandra creó un grupo en el 55 y produjo, en relación con lo que comenzaban a hacer las posibilidades de estudios folclóricos, empíricos. Es decir, Casandra no es Fradique Lizardo, que estudió con Isabel Aren o que se fue a Suecia a estudiar folclore. Casandra no era Goberto Tejeda, que hacen indagatorias del folclore, históricamente hablando, y que producen textos alrededor de eso. Casandra es una empírica que recupera la práctica de un baile que tiene en sí mismo mucha autotonía. Por ejemplo, ella popularizó canciones como Campanita de Cristal, que los coros dominicanos después cantaron mucho, como Madrigal, etc. La salve de Monte Adentro, hablábamos de la salve, ella intentó recuperar el sonido de la salve en medio de la hegemonía del merengue, porque el merengue con Trujillo se encampanó en los salones. Es decir, el merengue fue cuando Alfonseca tocó el primer merengue propiamente dicho, de acuerdo con la historiografía, lo toca en un ambiente de guardias y policía, o de guardias, porque Alfonseca era un músico de la guardia, y en consecuencia el merengue va a tener, a raíz de lo que estaba señalando José Luis, por ejemplo, de pensadores como Espaillá, o como De Chan, o como muchísimos otros pensadores importantes, un rechazo el merengue en su génesis. Y entonces Trujillo, que era un bailador de merengue, talle duro, pero que daba golpe de biela cuando bailaba. Sí, he visto los videos. Trujillo chulazo bailando, Sí, no sí, era sí, cualquier sí, cosa. sí. Trujillo llevó el merengue a los grandes salones, trajo aquí incluso orquestas norteamericanas grandes, la de Javier Zugá, por ejemplo, grandes orquestas para difundir el merengue. Doña Casandra era una mujer muy dulce. Cuando Tony Raful, Pedro Peix y yo hacíamos la Peña de Tres, ese programa cultural que duró 14 años en la televisión, en el Canal 4, Peña de Tres, y éramos muy jóvenes e indocumentados y felices. En esa época, Ya Pedro usaba el peinado. el peinado de Pedro y Tony, Ese peinado draculesco. nosotros hacíamos el famoso programa ese que se llamaba Peña de Tres. Y a Ella don Tony, que había grababa, que interrumpirlo 60 veces. ella grababa antes que nosotros y siempre se quedaba a vernos grabar el programa, a oírnos hablar de libros, hablar con intelectuales. Por ese programa desfiló toda la intelectualidad de este país, de Juan Bosch para en adelante, toda la intelectualidad de este país. Y ella se quedaba a oírnos y nos hablaba con una dulzura y con una modestia tan extraordinaria que yo siempre la he recordado con mucho afecto. De modo que un día como hoy nació Casandra Damirón en el Gobierno de la Tarde, después de lo que va a decir ahora Eduardo. Sí. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, evidentemente por la edad, pero hay algo muy trascendental del caso de doña Casandra Damirón que no se puede obviar, que para el derecho y para la propiedad intelectual es un caso muy relevante, que es el derecho de uso del nombre. Después de 27 años, que los premios que otorga la Asociación de Cronistas de Artes, utilizando los premios Casandra, y sobre todo por el Soberano, en el año 2012, la familia, los herederos de la señora Casandra Damirón, lo cual es jurídicamente válido, reivindicó el nombre de su pariente, de su ascendente, porque entendían que ya no estaba vinculada el nombre de ella con estos premios, lo cual no es una valoración, es un derecho que a ellos les asistía.
Igualmente hay otro dato que me parece interesante, sobre todo en el tema de las mujeres, cuando recordamos a Minerva Mirabal. Si mal no me equivoco, María Montés también era de Barahona, Sí, ¿no? María Montes Baronera, también. sí. Así se llama el aeropuerto de allá. La actriz. Sí, era baronera. María Montes. Así que Barahona ha parido dos de las mujeres, cada una con una historia muy interesante en el mundo del arte. Montés Llegó a triunfó en Hollywood, Hollywood, llegó triunfó a en Hollywood, la reina del Technicolor. La reina del Technicolor. Y en el caso de Cassandra Miró, pues una folclorista extraordinaria, realmente la forma en la que, como bien describe Andrés, resaltó lo nuestro y lo hizo desde adentro. Y qué bien que hemos hoy hecho un gran recorrido sobre este tema. Y curiosamente, en el caso de Minerva, que aunque no es de Barahona, ha sido un día pues de resaltar sobre todo a mujeres, Salcedo, ¿no? a mujeres, Tres grandes dominicanas que han sido Mujeres protagonistas de la dominicanas historia. muy importante. Vamos a la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:25. Continúa en la Suprema Corte de Justicia la actividad por la defensa que está haciendo el señor Conrado Pitaluga de los contratos firmados por Odebrecht. Él ha dicho hoy que es muy fácil evaluar la actividad de un profesional de una compañía de esa dimensión cuando es un árbol caído. Ahora, cuando estaba de pies, todos queríamos treparnos, todos queríamos ser Odebrecht. Dijo ante la defensa del abogado Conrado Pitaluga Arseno al negar ante el juez de la instrucción especial que su contrato para la autovía del Coral no fue simulado. Contratico más bueno ese. Bueno, buenísimo. Tiene un nivel de transferencia que, bueno, al que Dios se lo dio San Pedro de Macorís. Andrés, yo Por- no conozco un contrato de derecho Tuvo que haya dejado $6 millones. Me La- disculpa el señor Conrado Pitaluga. Lo dije esta mañana y se los repito ahora. Ni siquiera en una cuota lítica con el gobierno. Bueno, y Odebrecht hizo transferencias desde el 26, desde el 21 del 2011 al 16, hizo varias transferencias. Por ejemplo, hizo una de 36.080,29 dólares. Todo lo que voy a decir ahora es en dólares. El 28 de junio del 2011 también le transfirió a la cuenta de Newport Consulting, una compañía de Conrado Pitaluga, le transfirió $1.088.000. Y el 1 de junio también del año 2011, 904.000 dólares fueron transferidos a la cuenta de Conrado Pitaluga. El 13 de junio, $800.000 a la cuenta de Conrado Pitaluga. Y el 21 de junio, $1.421.000 fueron transferidos a esa cuenta de Conrado Pitaluga. El 25 de julio, finalmente, para julio fueron transferidos $370.000 más. Pero el 6 de agosto, $2.010.000 fueron transferidos. Para un total, por el asentamiento de esos contraticos, de $6.629.080,29. Esas fueron las transferencias. Están consignadas en el cartapacio que sostiene la acusación del Ministerio Público y son muy significativas porque hablamos de sobre 300 millones de pesos que tiene el equivalente de $6.629.000. Y esa es la batalla para que él pueda justificar una batalla jurídica bastante Andrés, aguda. el 1.25% del costo total de la obra. Dios. El contrato de lo que cobró supuestamente el abogado por registrar esos contratos equivale al 1.25 del costo de la obra, que es el monto por lo que él está siendo acusado en este momento. Yo quiero que me digan nuestros amigos, compañeros y colegas abogados, ¿cuántos de ellos han recibido casi $7 millones por registrar el contrato al gobierno? Yo quiero que alguien me lo diga. Y ellos dicen que ese es un caso que tiene que irse a materia civil porque ellos trataron con una compañía privada, pero los contratos no eran de la compañía privada, eran del Estado. Y aquí, si Odebrecht le pagó solamente al abogado que registró 3 obras o los contratos de 3 obras 1.25%, entonces, señores, la sobrevaluación que hay que encontrar en esas obras tiene que ser mucho mayor de lo que nosotros pensamos.
Porque si por registrar contrato Odebrecht pagaba esa suma, entonces yo no me quiero imaginar cuánto le pagaba a las compañías supervisoras y a los ingenieros actuantes. Lo que me gustaría oír, Eduardo, dale. ¿Cómo no? Antes de nada debo de aclarar que el precio que cualquier profesional libre le pone a sus servicios no es competencia de nosotros, o sea, no es competencia mía. Claro. Eso está cubierto por la libertad de empresa. Yo voy a hablar desde mi punto de vista personal como abogado. Mira, por registrar un contrato, la cifra de 350 millones de pesos, que es a lo que equivale más o menos 350 Casi millones de 7 pesos, millones de dólares. es mucho, porque el simple registro lo que implica es que usted tal vez ni siquiera participó en el proceso de negociación, no participó en el proceso de contratación, no, o sea, Y es un tecnicismo, ¿no? mira Es un lo- tecnicismo, no hay tanto Eduardo, valor agregado. no hay nada, o sea, no hay tanto valor agregado como para producir esa diferencia. registrar un contrato es lo siguiente. Alguien más redacta el contrato, hace el proceso de negociación. Yo tomo un contrato bajo firma privada, no sé cuál es la modalidad que escogieron ellos, voy, lo llevo al registro civil, pago un porcentaje al registro civil, me devuelven el contrato y yo se lo devuelvo al cliente. No hay un proceso intelectual, no hay un proceso técnico en el simple registro de un contrato Aún si hubiera que a un mi proceso entender intelectual. justifique casi 7 millones de dólares. Aún si hubiera un proceso intelectual, señores, ninguna compañía privada que pague el dinero de su bolsillo pague el 1.25% cuando se trata de sumas tan altas. Todos ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Claro. Cuando aquí se vendió Claro, esa suma no se le pagó a los abogados. Y la venta de Claro fue el doble o el triple de lo que estamos hablando aquí de una obra de aquí han Odebrecht. existido varios Cuando contratos. se vendió la cervecería, que casualmente tú lo mencionabas en la pausa, que entraron una caterva de abogados y el monto por el que se vendió la cervecería fue quizá 10 o 15 veces por encima de eso. Aquí no se pagó eso en la suma de todos los Pero- abogados. Entonces no quieran coger a uno de tonto. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público. El Ministerio Claro. Público dice que los sobornos fueron recibidos a través de Ángel Rondón, quien los distribuía entre los imputados. Y también dice el Ministerio Público, en el cartapacio que sostiene el expediente, que el soborno era para Díaz Rúa, ese que se está señalando en las transferencias realizadas, y que vino de Odebrecht disfrazado de contrato, fachada de servicios jurídicos. Eso es lo que dice el O Ministerio sea, que le un Público. testaferro, según dice el Ministerio Público, no Pero nosotros. ahí está el juicio, ese es el juicio que describe a un testaferro. El que acumula, en este caso, supuestamente en su nombre, las transferencias hechas a su empresa, porque Newport Consulting es de Conrado Pitaluga. Y en consecuencia, él recibió, según el Ministerio Público, ese dinero, disfrazándolo de un pago contractual, pero que era parte del soborno que Odebrecht había distribuido en la sociedad dominicana. Dice el Ministerio Público, repito. El expediente de acusación, ahí está, lo dice tal como lo hemos dicho. Sí, son dos elementos, claro, una acusación de soborno y servicios legales que no puedo justificar. Yo me limito en mi opinión porque lo único que dice el registro, y ahí tengo que decir lamentablemente, un registro, 6 millones de dólares, es demasiado. Pero ni siquiera la composición de la compañía, porque el Ministerio Público dice que el señor Pitaluga participó en la conformación, creación de varias compañías de carpeta. Sí, pero es que la constitución de una compañía tampoco, Yulisa, espérate. No, pero te lo Una quiero cosa decir es como el lo proceso. dicen ellos. No hay ninguna Tranquilo. compañía en el. No, hay excedo de República Dominicana. En el mundo no hay una compañía que constituirla suponga 6 millones de dólares. No, pero Ahora, en el proceso de negociación, en el eso proceso es lo que de ellos trabajo. dicen y están en su derecho me de parece- decir cualquier cosa Ah, para no, defenderse claro. porque ellos tienen el derecho a su legítima defensa. Ahora, hay que ser bastante inocente, sin uno querer participar tampoco para hacer juicio de opinión, de que con todo lo que se ha dicho se pueda justificar o se pueda demoler la acusación que al menos en el caso de Díaz Rúa y de Pitaluga ha hecho el Ministerio Público. En el caso de Andrés Bautista, en el caso de Chu Vázquez, en el caso de Tommy Galán, en el caso del señor Rodríguez no estoy tan segura, pero de estos tres y un par más, yo no creo que se le pueda dictar juicio de fondo. Sin embargo, como el señor Víctor Díaz Rúa y el señor Pitaluga actuaron distinto por un camino diferente al de Ángel Rondón, en este caso la sombrilla de Ángel Rondón,
que ha trancado la boca y no dice ni esta boca es mía, va a poder acaparar los montos que se le atribuyen a Díaz Rúa y al señor Pitaluga, porque según el expediente de acusación del Ministerio Público, el señor Víctor Díaz Rúa se dividió de Rondón, se fue por la izquierda, como dicen, y negoció directamente con Odebrecht. Eso dicen los fiscales del Ministerio Público. Pero no olvidemos de la importancia de Díaz Rúa. Tú estás hablando de un ministro. Claro, el que decidía. Es decir, un ministro sobre quien recaían, digamos, el peso específico de Una las decisiones. claro. Por lo tanto, si hubo sobornos, tal y como describe el Ministerio Público en el expediente, si hubo sobornos, está claro que es un pastel, parte del pastel aparte, es para el ministro, porque un ministro tiene muchísimo mayor poder de decisión sobre la viabilidad o no de los contratos. De manera que de eso es que se trata. No, y más que nada, el dilema acusación-defensa es en realidad muy sencillo. Usted va a probar que el Ministerio Público va a probar que son sobornos. El señor Conrado Pitaluga tiene que probar que brindó $7 millones en servicios legales, en servicios jurídicos legales, lo cual es un monto muy alto, sorprendentemente alto. Entonces hay una coincidencia también. Cuando el señor Pitaluga se está defendiendo y dice que a él le dieron 6.600.000 y tantos mil, casi $7 millones, eso equivalía al 1.25% de la obra y que era por servicios legales. Sin embargo, cuando la Procuraduría hace la investigación, recibe los documentos de Brasil. En esos documentos, según dice la acusación, el señor Víctor Díaz Rúa había pedido un porcentaje X por las obras de Odebrecht, específicamente por una obra que se llama la Autopista del Coral, y adivinen cuál fue el porcentaje que dijeron los delatores de Odebrecht que se le dio a Víctor Díaz Rúa. Por la Autopista del Coral. El 1.25%. Wow. O sea, que lo que Odebrecht dice que le dio a Víctor Díaz Rúa, coincidencialmente, es lo mismo que el señor Conrado Pitaluga está tratando de decir que es transparente. Por eso te decía que el dilema es, usted va a probar que es soborno, usted va a justificar servicios legales. Exacto. Está difícil. Yo creo, Francis, que está difícil. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Ya son las 3:39. Don Andrés L. Mateo, José Luis Eduardo, ¿qué ustedes opinan si nosotros conversamos con la gente sobre la defensa que está haciendo el señor Conrado Pitaluga y la que hizo ya el señor Víctor Díaz Rúa respecto de lo que se le imputa por Odebrecht? A propósito de que estamos hablando en la introducción del programa del día de hoy específicamente de eso. Recuerden que nuestros números son *101 para celulares, 809-732-0101, o si usted llama desde Santo Domingo, 809-200-0101, si llama desde el interior, todos sin cargos, y 855-221-0101, internacional, sin cargos también. Vámonos con la primera llamada. Don Andrés, manéjese eso, usted que está ahí mismo. ¿Qué? Vámonos con la primera llamada. Hoy hablamos de Odebrecht, Pitaluga y Díaz Rúa y los $6 millones. ¿Qué usted opina? No opina nada porque se cayó. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de Odebrecht. Cuéntenos. Pero esos jueces que están ahí en la Suprema fue los que manejaron ese expediente y ellos fueron que lo guardaron guardadito. ¿De qué que ellos están hablando ahora? No entendí. Yo tampoco. Hola, buenas tardes. Es una camarilla de ladrones. Entonces yo lo que dijo Leonel, que eran unos cuadros de candidatos, eso es lo que es una camarilla de ladrones. Ya. ¿Pero de qué que la gente está hablando? Estamos hablando de la defensa del señor Conrado Pitaluga, que dice que él cobró $6.6 millones por los registros de contrato y por su trabajo respecto del contrato de la carretera, la autopista del Coral. Y el Ministerio Público dice que qué coincidencia, que fueron los mismos 6.6 millones que pidió Víctor Díaz Rúa. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. ¿Por qué que ustedes no hacen una encuesta abierta? Siempre condicionan al público, sea la situación que sea. Es un público condicionado. ¿Y a usted le condicionaron para decir eso?
Debiste dejarla al aire. No, yo no la quité. Hola, buenas tardes. Severino, 20 a cada uno. Severino, fresco. ¿Se acuerdan de Severino? Claro, 2020. esa figura. Hola, buenas tardes. Después le decían a Jenny Berenice así, 30-30 en Santiago. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo digo que esas personas debemos canonizarlas y mandárselas al Papa para que la canonicen. Ay, Porque son verdad. santos todos. Tiene toda la razón. Hola, buenas tardes. Hablamos de Odebrecht. Sí, buenas tardes, Fausto Araújo, Los Guarícanos, Santo Domingo Norte, pero yo quisiera, joven, que usted también meta en esa novela a Andrés Bautista, que es presidente del PRM, y está Claro, metido ahí también. ya lo mencionamos al principio. Y ya no es presidente del PRM. Puede opinar de ese también. Buenas tardes. Hablamos de Odebrecht en el gobierno de la tarde. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está Yulisa? Bien, gracias. A esa señora que me disculpe con todo el respeto, yo llamo a cada rato y yo planteo mi tema, pero bueno, la dejamos tranquila. Está en ayuna, eso es lo que pasa. Ya lo creo. Hermano, lo que pasa es que han dado tanta vuelta, pero los demás que están implicados en este caso, ¿dónde están? Así mismo. Esa es la gran pregunta. Buenas. Buena. Adelante. ¿Y el de Lobo dónde está? Que hizo todos los contratos. 13 contratos hizo. Ese debe de estar ahí, involucrado. Muchas gracias. Así mismo. Desahógese que hablamos de Odebrecht en la tarde de hoy. ¿Usted qué opina? Sí, buenas tardes, Adelante. señorita Yulisa, Avenida Gracias. Río Jaina. Yo hablo de Jaina. Yo quiero preguntar, ¿y están todos los que son? Esa ¿O es una son buena todos pregunta. o son todos los que están? Por favor. Pregúntelo usted mismo ahí. Hágale su pregunta al Ministerio Público de si están todos Que los yo, que que son. yo quiero eso, te estoy preguntando que si están todos los que son o son todos los que están, los que son verdaderamente responsables del caso de Brecht. ¿Usted qué opina? De los que están y si faltaran alguno, ¿usted qué opina? Sí, faltan todos. Faltan. ¿Y de los que están? Bueno, habría que evaluar la situación y mirar a ver, sacarle punta al lápiz, como dice el cuento, pero de que faltan y muchos. Faltan mucho, usted dice. Bueno, así mismo es. Buenas tardes. Adelante, hablamos de Odebrecht hoy. Oscar Durán desde el Bronx. Adelante del Bronx. Y mira, primero para decirte que aquí en Estados Unidos, en ningún estado, ninguna ciudad le da ni siquiera el 0.5% de un contrato a nadie. Y lo otro es que de ese caso de Odebrecht, por favor, vamos a respetarlo, no esperemos nada, porque es que eso está claro. Mira, a Temo lo sacaron de ahí, porque Temo lo habló en privado, y yo te puedo hablar, que si Temo habla, Danilo Medina Sánchez, el presidente constitucional de la República Dominicana, es directo que va a ser privado de su libertad, porque eso está claro. ¿Cómo va a ser? Esa reelección nos costó a nosotros, a lo que pagamos impuestos, eso casi 200,000 millones. Punta Catalina es un rabo que se lo lleva Danilo Medina y su grupo para Najayo, solamente si el PLD pierde las elecciones. Después, olvídense de eso, que no hay otra solución. Digo, como dijo Boruga ahí en la Z, no hay esperanza en nuestro país hacia el futuro. Gracias. Buenas tardes, hablamos de Odebrecht. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, bueno, la opinión mía es de que ellos deben de probar su inocencia de lo que se le acusa. Ahora bien, lo lamentable del caso es que aquí se comprueba que una persona desfalcó al Estado y se le deja todo su dinero, que debían de quitarle el dinero e invertirlo en cualquier trabajo social en la República Dominicana, pero lamentablemente se lo comprueban de que han robado, pero le dan el dinero. ¿En qué estamos? Así es. Buenas tardes, hablamos de Odebrecht. Sí, buenas tardes. Adelante. Solamente voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más poderoso? ¿Ángel Rondón o Danilo Medina? ¿Qué usted opina?
Debió decir, ¿no? Buenas tardes, hablamos de Odebrecht. ¿Qué usted opina? Sí, muy buena. Demasiado bueno este tema. A don Andrés, que me le pregunte de dónde sacaron los chavitos para comprar los relojes en una relojería grande de la ciudad. Ajá. Buenas tardes, hablamos de Odebrecht. Sí, buenas. Sacaron a Temo porque Temo iba a hablar. Ahora ahí falta Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, Abel Martínez, el otro senador de ella. Y esos son los verdaderos culpables. Punta Catalina es cuerpo del delito. Ahí falta más gente que el diablo. Ay, Dios mío, falta más gente. Buenas tardes, hablamos de Odebrecht. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Mira, yo entiendo que nuestro gobierno tiene una oportunidad en esto, dar un gran... Parece que tiene problemas. Buenas tardes, de Odebrecht. ¿Usted qué opina? Buenas tardes, Adelante, licenciado Lau, de este lado. adelante. Nosotros le damos vuelta al tema de Odebrecht, pero estamos viendo que hay una cúpula social del propio gobierno intocable ahí arriba. Le vamos a dar vuelta y nunca le vamos a desenredar el tema de Odebrecht. Nunca nadie va a caer preso, ni Danilo Medina, ni Reinaldo Pared Pérez, nunca va a aparecer un culpable. Nunca va a aparecer un culpable. Bueno, eso opina la gente. Buenas tardes, hablamos de Odebrecht. Buenas tardes. Adelante. Pero esa cifra debe ser un récord Guinness, ¿verdad? Yo me imagino también. Oye, bárbaros. Qué abogado más caro, ¿eh? ¿Cómo es que dice el hombre de la corbata? Caro, caro, muy caro. Carlos Batista. Ese mismo. Buenas tardes, hablamos de Odebrecht. Bueno, como seguía diciendo, realmente es una oportunidad de que el gobierno dé un mensaje y realmente condene a los culpables con relación a este caso. Y también quiero dar una situación que tengo acá con el agua. Yo quisiera saber a estas personas que además le dan un día de agua, como le bajaron a todo el mundo, ¿qué día de agua le van a dar que solamente le dan un solo día? Le darán medio, mi amor, porque vi ayer que dijo el director de la CAS que a los que le daban 4 días le iban a dar 3 o 2, a los que le daban 3, 2, a los que le daban 2, 1, y buena pregunta. Pero hay una cosa que yo no le dan entiendo. 1, ¿qué le van a dar? En las informaciones Medio. que dimos hoy del Buró de Prensa de la Z, el Comité de Emergencia dijo que no había necesidad de declarar emergencia porque... Entonces no había que racionalizar el agua. No se explica que la racionalicen entonces. Es que no se ponen de Yo acuerdo. eso no lo Andrés, entendí. Andrés, no están de acuerdo. Parece que ellos no se llamaron, no se coordinaron antes de salir a hablar cháchara y decirle a la gente que hay que racionalizar el agua. Lo cierto es que en los barrios de la capital se siente la sequía, la gente no tiene agua y es normal que usted se encuentre en las calles con la gente en la camioneta con sus galones a cuesta. La situación no es cuento, que es real. Tenemos una fuerte sequía. Las lluvias de esta semana, del sábado, del domingo y del lunes, aportaron supuestamente 20 millones de galones de agua a las presas, pero eso no es suficiente. Quiero reportar un interactivo llamado Andy. Nos denuncia que en la zona de Los Fríos, Los Montoncitos, hace 3 meses que a los brigadistas de esa comunidad están con el grito al cielo porque no le pagan su dinero y que ya nadie le quiere poner nada en la mano, los colmados no le fían, están con el grito al cielo los campesinos que hacen función de brigadero en esa zona y que me imagino, porque en la denuncia que nos mandan a través del chat en vivo, no lo detalla, que pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente. Mira, dice Andy que esa gente tiene 3 meses sin cobrar. Sin cobrar. Barbaridad de la vida. Y cómo que puede están ser? muertos de hambre. Y este campo vive de la agricultura. O sea que le paguen a esos señores, por Dios. ¿Y qué hace Medio Ambiente con una gente? No sé si 3 de Medio meses Ambiente, trabajando realmente sin yo pagarle? no tengo... Él dice, vamos a buscar el comentario. Dice que para hola. leerlo. Dice, especial para Yulisa. Yo hoy necesito de este equipo una ayuda muy importante para muchos campesinos de la zona de Los Fríos, Los Montoncitos, Yulisa. Andy, es para Medio Ambiente. Los brigaderos de esa comunidad están con el grito al cielo. 3 meses sin cobrar. Ya nadie le quiere poner nada en la mano, es decir, no le fían.
Los colmados no quieren fiarles nada a ellos. Así es que quien sea, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, quien tenga brigadistas allí En los montoncitos. que por favor le mande su dinerito a esa gente que hace un trabajo tan fundamental. Fundamental y que no lo hace mucha gente. Por cierto, vamos a agradecer, ya que estamos leyendo los mensajes de nuestro chat en vivo de Z Digital, a DJ Andy, que es quien ha hecho la denuncia, Enrique Alfredo, Eduard González, Pego Toso, Eduard González, Janel Pache, Jenue Jiménez, Eduardo José Luis Andrés, ayúdenme con los nombres. Muchos. Ryan Bridgeford, Carlos Fernández. ¿Tú ves más, Andrés? Yo veo a José Agramonte. María del Carmen Flores. Y Alejandro Rodríguez Suárez. José Manuel. Hay mucha gente ahí en línea con nosotros, cientos de personas. RAM, son unas iniciales. Joseph Abreu. Ya tú mencionaste a Alejandro Rodríguez. Renzo Hernández. Freddy Minaya. Denny Gil Carela. Así. DJ Andis otra vez, dándote las gracias, Andrés, por haber hecho la denuncia. Gracias a todos nuestros interactivos del chat en vivo de Z Digital, Euclides Nuel, Alexander Acosta, Wilfrank, José Villamán de la Cruz, todos ellos en contacto con la Z101. Hoy estamos atentos a que comience la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, que está pautada para las 4 de la tarde, donde se supone que se conocerá la recusación del Procurador General de la República y además todo lo acontecido respecto de la entrevista, la evaluación de la magistrada Miriam Germán Brito. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso venimos con la declaración de Finjus, que dice que está preocupada por la presencia de delincuentes internacionales en República Dominicana. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 3:56. Tenemos más denuncias por el chat de Z Digital. Juan Julio Peralta dice que por favor hablen de la carretera de la cordillera de Mano Guayabo, que comunica Jaina con Mano Guayabo, que es el mismo puente del río Jaina que está colapsando y es una importante carretera porque es un desahogo de la región. Gracias a José Duarte, que nos envía sus saludos, a Rafael Trueba, Juan Julio Peralta, Remedios Ramón, Miguel Castillo, Saulo Laus y Pablo Engel. Gracias a todos por mantenerse ahí siendo interactivos de la Z. Vamos a comenzar con los comentarios y recuerden que seguimos pendientes del Consejo Nacional de la Magistratura y luego de los comentarios venimos con las bandas que están en República Dominicana que corresponden a la delincuencia internacional. Nos vamos con los comentarios de todo el equipo y el primero es el de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Cualquiera que conozca la tradición autoritaria de la República Dominicana y el presidencialismo que es característico de nuestro país, puede deducir muy fácilmente que la intervención del procurador Jean Alain en el Consejo Nacional de la Magistratura contaba con la anuencia del presidente Danilo Medina. Es totalmente improbable que un procurador que debe su cargo al poder político arriesgue consideraciones tan pugnaces y tan comprometedoras sin haberlo consultado con el príncipe. La sociedad dominicana es una sociedad principesca y toda la estructura del poder ejecutivo, no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que Ulises Francisco Espaillat en una de sus lamentaciones cuando descubre las urdimbres, la cachaza del poder verdadero y ve que no hay ningún plano ideal en la construcción de un liderazgo en la República Dominicana. El príncipe tiene que ser consultado respecto de una decisión de tanta trascendencia como esa. Por lo tanto, no cabe decir que lo ocurrido fuera una confrontación personal producto del resentimiento del procurador por las posiciones que Miriam Germán, como juez de la Suprema, adoptó en el caso de Odebrecht, que hizo un voto razonado
y produjo consideraciones alrededor de la endeblez de el legajo que sostenía el expediente. Tendríamos que preguntarnos entonces, descartado el hecho de que Jean Alain había tomado o hubiese podido haber tomado esa decisión por su cuenta, tendríamos que preguntarnos entonces qué es en realidad lo que subyace en este acontecimiento de la vida política dominicana, que ha conmocionado de tal forma al país que desde la semana entera, desde el lunes, desde que se dio el acontecimiento en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, no ha salido casi de ser trending topic en las redes sociales y de figurar como artículo, opinión, una verdadera avalancha de consideraciones sobre el tema. ¿Qué es en realidad lo que subyace en este acontecimiento de la vida política? Y ahorita hablando, cuando intervino José Luis, yo orientaba la lectura del artículo de Segundo Inver y vuelvo a hacerlo en este momento. Segundo Inver produjo ayer en acento.com un artículo penetrante, agudo, singular respecto del tema. Pero yo, a mi modo de ver, voy a señalar dos componentes fundamentales que explican, que razonan, que sacan de esa enorme barahunda que se ha armado los objetivos esenciales de la acción del Procurador General de la República. Lo primero para mí es garantizar el control absoluto del Poder Judicial, degradando y sometiendo a los jueces. El temor, por ejemplo, que se puede derivar de la acción del procurador contra Miriam Germán en el espíritu de los jueces es comprensible, es razonable, es derivativo, porque someter al escrutinio tan feroz, a la precisión del poder despiadado, al uso tan desmesurado de los recursos del Estado para el espionaje, la persecución y el acoso, es obvio que tiene que reproducirse como temor en otros jueces que se vean tentados a tener una idea de la justicia similar a la que tiene en su práctica la magistrado Miriam Germán. Lo segundo, y esto es muy importante para mí y para quienes me escuchan, les ruego que sigan el hilo de la exposición. Lo segundo es impedir que, pese a la mayoría que tiene el oficialismo, Miriam Germán pudiera continuar en la Suprema como un referente paradigmático, contrario al modelo de juez que Danilo Medina y Jean Alain prefieren actuando en el marco de la Suprema Corte. Esa es la esencia del conflicto. No el resquemor, como muchos han querido colar, no el resquemor personal entre Miriam y el procurador, por las opiniones de Miriam en relación con el expediente, por lo que fuere. Ciertamente, lo que subyace son estos dos elementos esenciales. Garantizar el control absoluto del Poder Judicial, degradando a los jueces, sometiéndolo al terror, mirándose en el espejo de Miriam perseguida, acosada. Y por otra parte, impedir que Miriam continúe, pese a todo el poder que acumula el oficialismo en el marco de la estructura de ese poder del Estado. Toda la bajeza que desplegó el procurador de la República Dominicana respondía pues a un sentido de cuerpo, a una orientación que conforma una política de Estado específica.
El oficialismo tiene fuerza suficiente dentro del Consejo Nacional de la Magistratura para excluir a Miriam Germán. Pero eso no era suficiente. El objetivo es impedir el desarrollo de un poder judicial independiente y atemorizar a toda la membresía de los jueces del sistema que puedan soñar con la independencia del poder judicial. Por eso había que destruir a Miriam, mancharla con la quiebra de su modelo de vida, hacerla gofio, convertirla moralmente en pipián, en piltrafa, para que ese modelo que ella encarna no se reproduzca en el medio de un poder judicial que ha transitado durante muchos años por el envilecimiento sin que pueda levantar altivamente la cabeza. El PLD tiene mayoría mecánica en todos los organismos de la justicia e incluso la totalidad del aparato institucional del país está bajo su control. Con haberlo deseado, simplemente lo hubiera hecho cumplir. Y Miriam Germán no hubiera podido continuar en la Suprema, simple y llanamente porque el PLD lo dispuso, sin ninguna necesidad de destruirla, ni de ripiarla, ni de convertirla en gofio, sin ninguna necesidad, puesto que ellos concitan todo el poder del Estado para ello y están acostumbrados a ignorar la opinión pública, por lo tanto no les hubiera importado para nada. Pero había que quebrarla moralmente para justificarlo ante la opinión pública. Y en el grado más inverosímil de la bajeza. No es pues un choque personal entre Miriam Germán y Jean Alain Rodríguez, como se ha querido colocar en medio de la opinión pública. Es un conflicto de poder. Es una proyección de lo que puede ocurrir en este país, puesto que de este hecho se ha derivado algo que discutíamos nosotros aquí ayer, y es casi el temor, la certeza de que vivimos bajo un estado policial, de que estamos siendo observados por el gran hermano, de que espían nuestros teléfonos, de que es posible que por cualquier cosa similar a cualquier persona se le pueda triturar, convertir en gofio, patearlo. Y quien lo intentó, para que se vea el modelo del asunto, es un procurador de un gobierno que tiene la corrupción como política de Estado. Odebrecht, por ejemplo, no es el único caso de hipercorrupción en el país. Jamás un gobierno había tenido tantos casos de hipercorrupción al mismo tiempo. Voy a citar algunos para que se pueda apreciar lo que verdaderamente ocurre en este momento frente al caso de Miriam Germán. Los tucanos es un modo de corrupción que implica una gran capacidad organizativa, pero muy laborioso el caso de la apropiación de los sobornos de los tucanos, que incluyó una enorme maquinaria para mover el aparato del Estado, incluyendo el poder legislativo. Los del Consejo Estatal del Azúcar parece un acontecimiento de Macondo. El pueblo místico de Gabriel García Márquez, porque una y otra vez los mismos factores de depredación aparecen. El caso de INAPA, que estaba en juicio y que fue absuelto por el tipo de expediente del procurador. El procurador prometió que iba a apelar la sentencia y no hemos olvidado del caso por completo. Ya ni se habla. Él no apeló y lo acusó directamente en un tipo de expediente mamotreto que lo sacó inmediatamente de la justicia. El tremendismo, por ejemplo, de la reparación del Hospital Darío Contreras dejó boquiabierta
a los ingenieros de este país que lo han evaluado. Jamás, pero jamás habían conocido algo tan desvergonzado. El caso de Diandino Peña bordea lo fantástico. Señores, este procurador que le colocó perros de presa a Miriam Germán, que la espió, que vilipendió a un hijo enfermo, que la acorraló y la colocó frente a un paredón moral, no ha movido una hoja contra Diandino Peña. Miles de millones de pesos de este país, comprobado con documentaciones, a partir de una investigación internacional, le han importado un bledo a ese Procurador General de la República, un bledo le han importado y no ha movido un papel pese a los expedientes que se han hecho. Los escáneres de la Junta Central Electoral, eso deja turulato a cualquiera en este país. El negocio con AAA, la empresa de Rondón y la CAS, que no tiene madre ni padre ni tiene nada. El caso de Oizoe, que tiene una condena en la que se revela la naturaleza parcial y sesgada de la justicia dominicana, porque los que están presos no son los dueños del negocio, que fueron 9 veces citados en el expediente, por lo que hoy están presos, que eran los operativos de toda la empresa. A todos estos casos, yo puedo seguir hablando de casos diferentes. La impunidad opera como un manto impermeable frente a lo que la acción de la justicia debía desarrollar y envolverlos. De eso se trata, por lo tanto, de que un gobierno que tiene vocación de absoluto, que tiene vocación de eternidad, que tiene encampanado en las esferas del poder no a un dirigente político, sino a un Dios que sale del Olimpo a salvarnos a todos, es el que intenta manejar la justicia, porque el caso que estamos viviendo no se basa en un hecho personal, sino en que es una estructura garantista de la corrupción como política de Estado. Y el control absoluto del Poder Judicial, el no permitir que en este país haya un Poder Judicial independiente, es fundamental para que todo lo que constituyen estas políticas de los gobiernos corruptos en el continente hispanoamericano se puedan implementar con entera libertad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:14. Estamos escuchando los comentarios de todos los miembros del equipo y este es el momento del turno de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa, Eduardo, don Andrés, a todos nuestros oyentes. Hoy día de una serie de efemérides interesantes que estuvimos abarcando al inicio. Una de esas efemérides, pero no nacional, más bien global. Y yo diría que quizás la más importante, hablando del concepto de globalidad, es el nacimiento de la World Wide Web, la www. Esas 3 W que usted coloca antes de un site, de una dirección de internet, y que tiene como razón de ser ese diseño originario de lo que sus creadores entendían debía ser esa especie de biblioteca abierta de esa generación monstruosa de contenidos que permitiera compartir las experiencias de un lado a otro. Es uno de los perfectos ejemplos de cómo existe dentro de las relaciones humanas no dirigidas por una superautoridad, no diseñadas por una agencia estatal, el mutualismo. Quienes aspiran a que el Estado lo controle todo, siempre se inspiran en la creencia de que el resto de seres humanos, menos ellos, claro, los esclarecidos por el Espíritu Santo, son una especie como de infantes, que necesitan que el Estado les diga qué deben comer, beber, cuándo, cómo, con qué contaminarse o no contaminarse, con qué mantenerse puros. Esa idea de que hay una especie pues, de padre que tiene todo el derecho de ley a protegernos de nosotros mismos a veces y de nuestro prójimo en ocasiones,
yo diría que ha sido la base de casi toda tiranía, porque todo tirano se ha creído protector del pueblo. La World Wide Web, por lo tanto la WWW, la Internet como la conocemos, surge entre otras cosas demostrando que eso es una falacia y que las relaciones de mutuo beneficio entre los individuos, no importa si provienen de la misma nación, incluso si hablan el mismo idioma, pueden ser perfectamente autorreguladas. El idioma, que no es más que el vehículo de las ideas, como ha dicho más de una vez Andrés L. Mateo, que es un gran conocedor del idioma, es un perfecto ejemplo de ello. Una gran parte de las cosas que tenemos como seres humanos tienden a ser caóticas, anárquicas, es decir, no tienen una reglamentación. La amistad es una de ellas. Su patrón es totalmente anárquico. Usted es amigo de quien quiere, de quien cree y de quien entiende lo merece. Y más de una vez en su vida, y atención a esto, muchas veces se va a arrepentir de haberle dado esa condición de amigo a alguien y se va a arrepentir de no habérsela dado a alguien. Es perfectamente un esquema caótico. Por eso los anarquistas o los anarcocapitalistas establecen que dentro del desorden, dentro de lo que llamamos desorden, muchas veces se pueden dejar ver algunas de las mejores virtudes humanas, cosa con la que estoy parcialmente de acuerdo. La Internet es un perfecto ejemplo también de cómo las distopías, léase, aquellos escritos extraordinarios que trataban de presagiar lo que antes era el futuro y hoy es el presente, y a veces el pasado, de cómo la inmensa mayoría de ellos erraron y los pocos que acertaron lo hicieron a veces con felices accidentes. La red, la Internet, el Internet, como usted prefiera llamarle, la mar o el mar, no tiene género, es un perfecto ejemplo de que al final la última defensa, la última barrera, es el criterio individual, no el reglamento colectivo. Ahí está de todo y para todos. Está lo inútil, lo morboso, lo subjetivo, lo falso, pero también está lo útil, también está lo preciso, también está aquellos que realmente nos da la información para tomar decisiones correctas. Eso va desde los cursos vía internet, desde las maestrías y carreras que se pueden hacer a través de las herramientas de la web, pasando por todo el fenómeno de fake news, pasando por todos los fenómenos de libelos informativos. Al final es el individuo que tiene que valerse de ciertas herramientas, entre ellas, insisto, fortalecer sus criterios, sus capacidades críticas, para sacarle utilidad a algo que al final no es ni bueno ni malo, está ahí, como el cuchillo, que puede ser una de las herramientas más útiles y que puede convertirse incluso en un arma homicida. La red llegó no solo para quedarse, sino también para cambiar las relaciones humanas. El hábito de las compras, por ejemplo, termina convirtiéndose en una herramienta donde diversas marcas, la más famosa de ellas es Amazon, bien podríamos citar a otras de otras latitudes del mundo, termina, señores, convirtiéndose en un sustituto de otros elementos anterior de venta al detalle, de venta por catálogo, y culmina incluso barriendo del mercado marcas que creíamos eran vigas y columnas inamovibles de la economía de mercado. El caso de Sears en los Estados Unidos es un paradigma de esto, así como también otras marcas que han debido o salir del mercado o transformarse, porque el mercado no está para esperarlas, está pura y simplemente para quienes logran acertar en satisfacer las demandas de sus usuarios. La web es el vehículo por excelencia de las ideas en un mundo que trata de apuntar hacia el inmediatismo, hacia lo que dura poco tiempo en realizar y en satisfacer a quien busca la información. Pero no deja de ser también un lugar donde podemos encontrar mucha referencia al pasado, donde podemos encontrar a través de diversos formatos, textos que antes eran casi imposible de llegar a las manos, sobre todo de aquellos que no están conectados con un mundo, por cierto, cada vez más reducido del mercado editorial, al menos en algunos países, porque debo decir que los libros físicos hoy se venden más que nunca, pero ciertamente en países que tienen buenas estructuras también del negocio editorial. La web también ha tenido una enorme incidencia en el mundo político. Que se viralice un contenido que no le favorece a un político de moda puede ser perfectamente la diferencia entre ganar por poco, perder por mucho, y en la realización muchas veces de las intenciones y de los programas que un político pueda tener por meta. Ha llegado, insistimos, para cambiar el mundo como lo conocemos. El mismo sigue siendo esférico, gira hacia el mismo lado, el sol sigue saliendo por el este, pero está claro que muchas cosas que antes eran lejanas y extrañas hoy se han convertido en cercanas y hasta cierto punto bastante conocidas. Desde quien utiliza YouTube para ver un tutorial de cómo aprender un oficio, hasta quienes pura y simplemente dentro de los grupos
que permiten tener ahora los aparatos de telefonía móvil, mandan un meme para tratar de distender un poco una mañana estresante. Ha llegado para cambiar la forma en la que hacemos noticias. Los medios están achicando costos, están disminuyendo costos en plataformas y estructuras tradicionales para volcarlas sobre estructuras novedosas, la red 2.0 y otros aspectos que han cambiado y que han crecido. Cuando el Huffington Post, este periódico de izquierdas estadounidense, terminó conquistando la lectoría de una enorme cantidad de jóvenes en los Estados Unidos, se comparaba su número de lectores al del Times, mientras que el Times tenía una nómina 16 o 17 veces mayor. Y era necesario, por lo tanto, que grandes medios, incluyendo la señora Gris, el Times, tuviese entonces que cambiar la forma en la cual estaba llegando a las nuevas generaciones. El mundo de hoy no puede decir que todo lo que está sustituyendo es necesariamente mejor, pero sí probablemente se adapta más a las necesidades del público que hoy sigue consumiendo información, productos y una serie de elementos que le son importantes en el modo de vida que tenemos. La realidad es, y pienso siempre, hemos citado más de una vez la distopía de Aldous Huxley, nuestra favorita, Un Mundo Feliz. Sigue siendo más peligroso a veces perdernos en el exceso de información que la supuesta falta de ella que temía Orwell. Ha ganado Huxley en el sentido de que describió muchísimo mejor el peligro que tenía el hecho de que tanta información pudiera tapar lo importante en un mar de banalidad, en un mar de cosas que nos confunden, que tal vez nos alejan bastante de nuestros propósitos y que terminan disgregando a veces al ser humano de la lucha, de la persecución, de los verdaderos objetivos, que son por lo menos para un servidor aquellos que protejan las libertades, esencialmente, las libertades individuales del ser humano. La web llegó a nuestro país, ha tardado tal vez en democratizarse, nuestra brecha digital es importante todavía. Sería muy importante que los gobiernos dominicanos, más allá del discurso, que suele ser muy bonito, desde la computadora por cada aula de Leonel en el 96, pasando por la idea de llevar las aulas móviles a todo el país, a pasar a la realidad, a un discurso real, que tiene que ver con desgravar las telecomunicaciones, dejar de ser uno de los países que más cargas le coloca al ejercicio de comunicarnos a través de la distancia, porque eso es lo que significa telecomunicación, distancia, lejos, y la comunicación, obviamente, esa información que editada, formulada con una intención, llega a los seres humanos y les permite, como toda información, tomar decisiones. Para eso sirve la información. Así que en este día donde también a los 30 años de la llegada de la WW, sería importante hacer como sociedad un importante énfasis en el provecho que le estaríamos sacando a este producto. Y lo resumo diciendo que el mismo aparato celular, donde algunos solo ven diversión, pornografía o cualquier cosa que puede ser lícita, pero que no necesariamente es beneficiosa, es el mismo aparato que puede convertirse en su diccionario, que puede convertirse en su verdadera guía informativa de todos los días, en un compañero para quienes, aprendiendo un oficio, encuentran allí muchas veces toda la información que necesitan para ser más precisos y competitivos en un mundo donde, insisto, el mercado no lo va a esperar a usted. Usted tiene que alcanzarlo, convirtiéndose en un profesional o en alguien que genera un oficio que pueda insertarse en el tejido productivo de la nación donde habita. De manera que con esto, pues, el mundo cambia y su cambio constante nos toca a todos de manera directa o indirecta en un aniversario de esta red que, digamos, si algo se parece en el mundo de la literatura, don Andrés, quizás un poquito a la Aleph, ¿verdad? De Borges. Es quizás una de las pocas cosas en las que alguien pudo, hace muchos años, imaginarse esta especie de biblioteca interminable donde usted iba a tener acceso a una serie de contenidos. Nuestro trabajo, incluso el que hacemos desde Camina, está hoy formulado alrededor de la facilidad de nosotros llegar a todos ustedes, no solamente a través de las ondas hercianas, sino a través de todas las facilidades que da este mundo cada vez más virtual en los contenidos, aunque sigue siendo bastante real y tangible en cuanto a los temas de importancia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. ¿Qué pasa con el día Brexit? que aquí graben a uno, nos vamos presos. Le rechazaron el Brexit. acuerdo que ofreció Theresa May. Bueno, parece que el Brexit se cayó. Entonces, hermanos, yo estoy seguro, eso le va a dar compañeros, un tiempo más para que pensarlo. no duden, es la próxima corriente otro referéndum que van a tratar. Y eso va a ser bastante curioso, porque cómo un Estado puede desconocer
Un referéndum vinculante que el mismo Estado. Hipotéticamente solo mediante otro referéndum, aunque teórico constitucionalmente es imposible. ¿Y si le da el mismo porque resultado? el referéndum que se da no es una decisión que tú puedas recurrir como una sentencia, hay que cumplirla. Oh, por Dios. Pero una disposición del Parlamento que va... Ahí entonces viene la discusión, la legalidad, la discusión de a quién pertenece el poder original, a los representantes o a los representados, o sea, al poder que se expresó mediante el referéndum. Bueno, en Inglaterra la representación es dual. Y es un caso que no se ha visto, ¿eh? Oye. Algo importante. Por cierto, se sostiene mucho, ojalá cuando Emil retorne el lunes hablar de este tema tan interesante. Pero se entiende que aprobándose de alguna manera el Brexit, que no va a ser ahora con este acuerdo que proponía Theresa May, ya no. Siendo en cualquier otro esquema, oye, al otro día van a llamar al referéndum independentista en Escocia, que sí tendría la ventaja ahora de que el Estado del cual se secesionaría, se independizaría, ya no es socio de la Unión Europea. La Unión Europea, feliz de la vida, le abría los brazos a un socio rico. Entra Escocia. Sí. No así es el caso de Eduardo, de otros no le haga el coro, que turno de tu comentario. Antes del comentario de Eduardo, hay un incendio que afecta en este momento a las instalaciones de la plaza comercial Acrópolis Center del Distrito Nacional. ¿Cómo va a ser? ¿Qué piso? El fuego se localiza en el tercer o cuarto piso, donde están los restaurantes, encima del techo de uno de los restaurantes. Las autoridades ya están en el lugar de los hechos, las sirenas de los bomberos ya presagian que se están encargando de lo que es un fuego, y el video y las fotos que recibimos de nuestro diario digital así lo confirman. El tránsito está un poco pesado en la zona de Acrópolis Center, así que si usted le toca manejar por esa vía, tenga en cuenta que hay un fuego en proceso. Bueno, en toda la vía periférica, porque el transporte es matemática, como decía Hannes Herman. Y si se atasca la Lincoln, se va a atascar la 27 por esa parte, se va a atascar la Kennedy, va a haber un ciclo de tapones ahí. Ya mandamos el helicóptero de la Z, lo maneja Vamos inmediatamente. Adelaide es la que me lo maneja ahora. Ya despegaron del techo. Vamos a continuar con los comentarios. No, pero yo sabía que Adelaide lo estaba manejando ahora. Sí, antes lo manejaba Jaime, pero se le pedían los lentes. Es el turno de Eduardo Núñez. Eduardo, no te dejes sabotear. No, para nada. Con el permiso de mis compañeros, muchísimas gracias, Yulisa. Pero un fuego. Mira, el caso de corrupción más importante que hemos tenido hasta ahora es un tema que llama a la reflexión como sociedad, a la reflexión como Estado y a la reflexión como país. Yo, hasta tanto no salga el auto de no al lugar o el auto de apertura a juicio, he prometido y he dicho, y así pienso cumplir, que me reservaré mi opinión técnica en cuanto a lo que ha sucedido. No obstante, hay ciertas cosas que el caso refleja desde ya, en donde tenemos que revisarnos y comenzar a prevenir para que casos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. En nuestro país, en nuestra sociedad, la política se ha vuelto una actividad de alto costo. En muchas ocasiones parece que el mérito económico es el único que importa y que más allá de las condiciones personales del candidato o el programa político del partido, el dinero es lo que vale. Al sol de hoy parece, o parecería, que los candidatos ganan más por la fuerza de su bolsillo que por su capacidad de convencimiento o el mérito de sus ideas. La actividad política partidaria se ha comenzado a convertir en una especie de convertir el dinero en voto, en el arte de convertir el dinero en voto. Siendo esto así, lo único, o no lo único, pero una de las cosas que debemos hacer es comenzar a regular una actividad que es altamente financiera, como se regulan las actividades altamente financieras. Porque ahora se agrega a ese binomio que siempre ha estado vinculado, ahora las finanzas se agregan al binomio que siempre ha influido sobre la política, que es el binomio poder y corrupción. Poder y corrupción siempre han sido ideas indisolubles, ligadas a la esencia misma de la política. De hecho, el Barón de Montesquieu, en uno de los principales libros de teoría de división de poderes, decía muy claro, todo poder tiende a la corrupción. Por eso es necesario limitarlo y contrapesarlo. De hecho, yo en comentarios anteriores había dicho con mucha claridad que la función más básica del Estado de Derecho moderno
consiste en la limitación del poder. El Estado de Derecho se origina en ese principio fundamental. El poder sin control. La carta de Juan sin tierra. El poder, exactamente. El poder sin control se convierte en tiránico. Exacto. Y si todo poder tiende a la corrupción, el poder absoluto Corrompe. tiende absolutamente a ello, que es la expresión de Lord Acton. ¿Por qué digo todo esto? Primero, para llamar la atención en el siguiente sentido. Si nosotros estamos pasando una crisis en donde uno de los principales contratistas del Estado Dominicano se le sigue un proceso de corrupción, lo normal es, lo idóneo, lo preventivo es que nuestras próximas reformas legales traten de excluir ese tipo de situaciones. Iba a decir en una segunda lectura, pero realmente sería la cuarta o la quinta lectura de la ley de partidos, me percaté de lo siguiente. Los contratistas del Estado no entran dentro del grupo de personas cuyas contribuciones están prohibidas por la ley de partidos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que sea contratista del Estado mañana puede aportar en plena libertad a la campaña. Esto es muy curioso, primero, por la realidad sociopolítica que hemos estado viviendo con el caso que todos conocemos, y además porque la ley que sirvió de modelo a la nuestra, la ley española, contiene esta prohibición. Pero tampoco hay que irse tan lejos, porque más cerca de nuestro litoral, en Ecuador, tampoco un contratista del Estado puede aportar a la campaña, es decir, que figura dentro de esas personas que se encuentra prohibida, limitada de tener ese tipo de vinculación al financiamiento político. Otro detalle muy importante es las donaciones que reciben de manera personal los candidatos para la campaña no se encuentran reguladas por el ordenamiento jurídico electoral ni por el ordenamiento jurídico partidario. Esto quiere decir que esa transacción financiera en la cual un candidato recibe de manera personal y no vía el partido, no figura en los controles que debe de tener la Junta Central Electoral para el gasto de la campaña. Dicho de manera más simple en términos financieros, una transacción sin rastros. Estos vacíos implican que la transacción ilegal del partido político y de la campaña se puede hacer a través del candidato y a través de contratistas. Estas son prohibiciones que las leyes que conforman ahora nuestro sistema electoral y nuestro sistema partidario no contienen. Lo voy a explicar en otras palabras. Hay que entender algo. La democracia no nos convierte en personas nobles. La democracia no nos convierte en personas serias. La democracia no nos convierte en personas justas ni virtuosas. La democracia no garantiza per se la probidad de los servidores públicos. La sociedad transparente se logra exigiendo, mediante el ejercicio de la libertad de expresión, mediante la desaprobación con el voto, mediante el establecimiento de un régimen proporcional de consecuencias. Por eso es que vengo diciendo, y repito hoy, que solo mediante mecanismos de control y mecanismos de contrapeso, la posibilidad de que un candidato reciba dinero sin control y sin obligación de registro es posible. De hecho, que todo el dinero de la pre-campaña y la campaña no se filtre mediante el partido y la Junta, en mi opinión, contradice la propia finalidad de la ley. Hay que entender algo. La corrupción es un fenómeno multifactorial y como todos los fenómenos multifactoriales tienen una solución compleja, una solución que ataca a varios factores. Las consecuencias penales por su naturaleza siempre llegan tarde. El derecho penal siempre llega después que el muerto existe. El derecho penal siempre llega después del desfalco. Por eso, la única respuesta a la corrupción política o a la corrupción administrativa no puede ser penal. El establecimiento de controles administrativos y sociales juegan un papel, a mi entender, clave para la solución. Además hay que entender lo siguiente. Todo partido político que participe en una campaña electoral es porque quiere el poder. Eso no admite mayores discusiones. Y con una seguridad rayana en la certeza, el partido que posee un patrimonio contundente puede confinar y reducir a aquellos que no lo tienen. No por casualidad, el partido más rico es también el partido de gobierno. Es por eso que no incluir entre las contribuciones ilícitas las realizadas por contratistas
o concesionarios del Estado, tal y como sucede en la legislación española, por ejemplo, es una de las sombras más preocupantes de la ley. La nueva ley no hizo referencia alguna sobre las contribuciones de contratistas del Estado, pudiendo estos en consecuencia financiar los partidos políticos con el fin de la espera o con el fin de recibir una contraprestación o asegurar la permanencia de sus vínculos con el Estado. El vacío legal de las nuevas leyes promulgadas resulta ser sumamente preocupante si tomamos en consideración ese emblemático caso de corrupción que ahora reposa en los tribunales. La otra sombra que he destacado del financiamiento partidario es igualmente preocupante. La posibilidad de que un candidato pueda recibir donaciones directamente, sin sometimiento a control alguno y sin la intermediación del partido, coloca en entredicho el fin de la ley misma. La supervisión de los recursos, y es cierto que naturalmente que las leyes, que la ley de partidos, o mejor dicho, nuestro sistema electoral, prevé una unidad a lo interno de la Junta Central Electoral para supervisar, pero para supervisar el dinero que los partidos reciben, no el que reciben los candidatos. Y además, a mi entender, esto no sería suficiente para asegurar la legalidad de las operaciones de la vida financiera de los partidos. Al final del día, la Junta maneja asuntos electorales, no asuntos financieros. A mi parecer, la ley no solo debió tipificar las contribuciones mencionadas de los partidos, sino que además los propios partidos políticos debieron ser agregados en la lista de sujetos obligados del sector no financiero a la ley de lavado de activos. Es decir, que los partidos políticos tuviesen la misma supervisión financiera que tenemos todos. Y esto por una cuestión muy sencilla. Si lo que se quería evitar era realmente el financiamiento ilegal de los partidos, lo idóneo sería disponer la sujeción de los mismos a la ley de lavado, lo cual acarrea el sometimiento de los partidos a mecanismos de prevención financiera tradicionales, como cuáles: la unidad de análisis financiero, la obligación de contar con un oficial de cumplimiento y un programa de prevención de riesgos adecuado a la complejidad de los partidos políticos. A los fines de poder evitar el financiamiento ilegal de los partidos políticos de manera efectiva y real, en la elaboración de la ley debió de ser ponderada la realidad actual de los partidos, es decir, en algunos casos, su relación con la criminalidad organizada y la corrupción privada. El gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde. Estamos en la Z101 y son las 4:43. Antes de la pausa, Eduardo Núñez hacía su comentario y tiene una adenda. La pequeña adenda que quería hacer es que se podía confundir que los topes que reconocen la ley de partidos y la ley de régimen electoral para la pre-campaña y la campaña respectivamente serían un límite suficiente. Yo lo que quería dejar muy claro era que el punto de desviación de la financiación de los partidos políticos es muy sencillo, pueden ser los candidatos. Y que el otro punto de financiamiento pueden ser los mismos contratistas del Estado, que no figuran ahora en las listas de personas que no pueden aportar. Pero los contratistas del Estado siempre, por la buena con comilla, voluntariamente con comilla, tienen que cooperar. Y claro, hay, por ejemplo, una señora que dirige una institución del Estado hizo un desayuno con contratistas y la cuota de asistencia era de 25 millones de pesos. Aquí se han hecho fiestas de 20, 30, 40 millones de pesos. Ser candidato de un partido que tiene opción de poder en la República Dominicana es casi una empresa. Y a veces cuando pierden se quedan bien plantados porque la tradición de los aportes a los candidatos políticos en este país es personal. Se le entrega al candidato. El candidato lleva ese dinero a sus cuentas personales y algunos gastos, algunos emolumentos que tiene que pagar, los hacen en plano personal, con cheques personales, con cheques abdo, porque esa es la realidad. Y lo que contiene la ley, primero los topes son muy altos, sí, eso es lo primero.
para un país como este. Los topes son muy altos. Y lo segundo, que uno no sabe cuáles van a ser los controles y el régimen de consecuencia a las violaciones de eso. Ese es el punto. Porque, por ejemplo, en Brasil, la gente se asombra de que muchas de las delaciones premiadas se obtuvieron a través de los fiscales electorales. ¿Pero por qué? Porque el fiscal electoral en Brasil tiene un poder real y porque dentro de la tipología de acción de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht era soborno, sobreprecio y financiación electoral. Por lo tanto, la financiación electoral tenía una categoría muy importante en el ilícito, en el ilícito ¿Era penal. el eje central? Claro. El eje central de esa oficina eran los aportes a los candidatos y partidos políticos, porque con ellos se agenciaban la seguridad de obtener los contratos. Pero naturalmente, por ejemplo, lo cuarto que dice Temo Montaz que recibió. Él dice, bueno, a mí Rondón me dio dinero en los 3 procesos electorales. El del 12, los 3 procesos electorales que él vivió. Dice que le dio dinero Temo Montaz. Pero, atiende, yo lo hice llegar al partido. Yo no me quedé con ese dinero. Rondón no es un filántropo. Nadie conoce sus gestos filantrópicos. A quien le daba Rondón cuarto en este país, eso tenía una finalidad ulterior. Y eso convertía a Rondón en un contratista casi seguro. Rondón no era Rondón. Rondón era una correa de transmisión de la estrategia de búsqueda de contratos de Odebrecht. Eso era lo que era Rondón. Ese salariazo que él dice que ganaba. Y él no lo niega. Él dice que él era un lobista, un intermediario. No, él no se dibuja como lobista. Él dice que él era un asesor financiero de qué sé yo qué vaina. Pero no hay en esto filantropía. No, y precisamente esas la filantropía no tiene tanto beneficio. Precisamente esas son las dos situaciones que debimos de haber aprovechado en la reforma del sistema electoral y del sistema partidario para excluir. El tema fue que ahora los contratistas pueden seguir contribuyendo a la campaña y a la financiación del partido y que todavía se pueden recibir donaciones particulares. O sea, lo que pasa es que, Eduardo, ahí seguimos careciendo del tema del régimen de consecuencias. Esto es como la gallina o el huevo y quién fue primero. Porque los empresarios que aportan a las campañas son sí o sí contratistas del Estado de una manera u otra. Y los que son contratistas del Estado, es más, cuando dan dinero a las campañas, no los contratistas, cualquier tipo de empresario, aunque no esté vendiéndole al gobierno, saben que van a recuperar el dinero dado con cualquier negocio del gobierno, porque de lo contrario no lo darían. ¿Qué empresario regala millones de pesos para no recuperar? No, pero no podemos. Y los contratistas, evidentemente, dan de lo que o se ganaron por encima o de lo que se piensan ganar, porque nadie da para perder. Lo que pasa es que la actitud... Pero eso es algo retorcido del sistema, no se supone que esa debería ser la lógica. Y de hecho, eso se enfrenta, señor, en Panamá eso se enfrentó, en Ecuador eso se enfrentó, en España eso se enfrentó, o sea, no hay que conformarse con esa realidad. No, pero el problema consiste... Y donde primero había que actuar en contra de eso, era en la ley. O sea, pero que los diputados y senadores que tienen la mayoría allí, e incluso los propios de la oposición, porque muchos se benefician de esa práctica política, no se iban a meter el cuchillo en los mismos. Es decir, el drama en este país es que hay que movilizar a la sociedad para imponerle a la práctica política determinados niveles de ética y en correspondencia con una ley que se aplique. Porque la Junta Central Electoral no tiene poder. Ellos no dijeron que quitaran las vallas electorales. Mira, a ver si uno solo la quitó. Nadie ha quitado vallas. Y ahora el tema de que la Junta analice estado financiero, o sea, es más trabajo para un órgano que ya está sobrecargado. Eso es así. Y los partidos políticos haciendo lo que les da la gana. El límite para entregar los reportes de qué habían hecho con el dinero que se le entregó en el año 2018, para que le dieran los números, el cuadre del magistrado Castaño Guzmán para que pudiera hacerlo, era el 16 de febrero. Estamos a 12 de marzo, casi un mes después, y según dice la Junta Central Electoral, el cuadre no está hecho porque los partidos políticos no han entregado su reporte financiero. Y cuando
uno se siente sorprendido es precisamente porque son esos mismos partidos políticos los que se viven acabando uno con otro, los que viven diciendo y diciéndole al contrario que no son transparentes y que son corruptos. Bueno, Julio César Castaño Guzmán dijo que estamos haciendo el cuadre y preparando la parte que aportarán los partidos. Tiene 1 mes y pico haciendo el cuadre. Si necesita contable, vamos a pedirlo por aquí, por la Z con el pueblo. Que le manden unos cuantos contables al magistrado, a la Junta Que le Central manden Electoral. unos cuantos contables al magistrado. Yo creo que contable ellos tienen, lo que necesitan es los datos de los partidos políticos. Y en muchas ocasiones, para sentir más dolores de cabeza, Andrés, cuando ven en qué se gasta el dinero del país, en qué gastan esos partidos políticos el dinero de la gente. Mira, Recuerden en el cuadro del PRD del año pasado, Andrés, que aquí mismo lo discutimos, que tenía 2 partidas de pagos por 4 y pico de millones de pesos. ¿A quién era el director de CORDE? Y yo he hecho varias intervenciones aquí Y nunca se aclaró. sobre el costo de la democracia electoral que nosotros tenemos, la más cara de América. El voto promedio en países como Argentina, un voto termina valiendo 2.5 dólares, 3.5. En este país está por sobre 7 pesos, dólares. Eso es sin contar el aporte a los partidos políticos. Eso es dividiendo lo que ellos La gastan en campaña. democracia electoral más que lo que le cara. dan a la gente realmente no es eso. Congreso caro, candidatos Candidatos caros, Y partidos congresistas caros, con doble señores, exoneraciones. partidos caros, ayudas sociales caras, democracia más cara. Yo creo que esta debe ser una de las democracias más caras de América. Pero el presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado se maneja a discreción. Mira, yo leí de cabo a rabo el experticio que hizo la Cámara de Cuentas a la gestión de Abel Martínez. Hace ya un tiempo, incluso para esa época hicimos un comentario aquí. Y tú te quedas frío de cerciorarte en ese tipo de experticio del país en que estás viviendo. Coño, ¿cómo es posible que alguien que maneja un presupuesto público tenga la capacidad de disponer de 5.000 millones de pesos, por ejemplo, discrecionalmente, y que haya un montón, de acuerdo con lo que dice la Cámara de Cuentas, y que haya un montón de dinero de esos 5.000 millones de pesos que fueron erogados discrecionalmente, sea ayuda, ven, que medicina, que lo otro, que esto? Dice, no es posible, eso no es un país, esa vaina es una caricatura. Eso, institucionalmente no hay país, eso es una caricatura. Por eso es que tenemos todos estos prohombres que intentan salvar la patria desde el poder. Sacrificándose. Qué vaina, ¿eh? Que se quieren sacrificar y todo. Y se viven sacrificando, no solo los de ahora, los del pasado también. Y los que quieren llegar al poder también. Toda la quieren historia del sacrificarse. autoritarismo en este país es abrumadora. Aquí hay 174 años de vida republicana y nadie puede decir que hay 15 años, 20 años certeros de democracia real. No lo pueden decir porque no existen. Siempre aparece una figura plenipotenciaria, un dios, alguien que intenta salvarnos, el destino, la vaina. Danilo Medina yendo con los cuartos del Estado semana por semana de ser, y tienes 7 vacas para ti, yo te voy a resolver el problema del río, y esos cuartos son tuyos, mi señor. Ese es el Estado dominicano. Usted no es un dios, usted no tiene nada, pero absolutamente nada por qué encaramarse en el presupuesto para transformarse en un ser celestial. Esa es una desgracia, la de este país. Una democracia electoral carísima. Pero tan solo con las 34 veces que se ha modificado la Constitución. Y olvídense de las que hicieron los pseudodictadores pasados. Olvídense de esas. Vamos a ver las que hicieron los presidentes de los últimos 25 años. Ay, Dios. Tan solo con eso ustedes se pueden dar cuenta qué tanto se han sacrificado, en qué radica tal sacrificio. Si es tan malo el sacrificio, ¿por qué lo intentan una y otra vez? ¿Y por qué el país no queda tan diferente de cuando entran a cuando salen? Porque también la gente tiene que analizar, antes de ir a unas urnas, cómo encontró el país quien administra y cómo lo va a dejar cuando se vaya. A usted, a su economía personal, a su barrio, a su provincia, ¿cómo le ha ido? Porque se supone que los funcionarios, los políticos,
de todos los renglones existentes, se eligen para que las comunidades mejoren. No es para otra cosa. ¿Cómo queda su comunidad cada vez que hay elecciones? ¿Cómo sale su candidato? ¿Cómo sale su alcalde? ¿Cómo sale su diputado? ¿Cómo sale su senador? ¿Qué tanto hizo por la comunidad suya? Por su demarcación, por su provincia. ¿Qué quiere volver a sacrificarse nuevamente? Entonces no es tan difícil el carguito. No, esa es la silla de alfileres que más gusto da. El gobierno de la tarde.